Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa, como cada semana, Pasión en el Corazón. El día de hoy vamos a tocar un tema pues muy fuerte, es un tema que finalmente es una palabra muy corta, pero que encierra muchas cosas y se llama el duelo. El duelo como un proceso de adaptación emocional a cualquier pérdida. Muchas veces nosotros relacionamos esta palabra con la muerte física de un ser querido o la muerte de alguien, pero el duelo tiene muchas acepciones en esta parte, como les comento, de una adaptación emocional que tiene que ver con un cambio, de perder o de cambiar de situación. Y como lo hemos venido diciendo, el objetivo de este programa es tratar temas, estamos muy al pendientes de lo que nos comparten, de lo que son sus inquietudes, de lo que como personas de repente nos interesa poner sobre la mesa, temas que nos puedan generar herramientas personales para poder de alguna manera sobrellevar las cosas que de por sí yo siempre digo, la vida de por sí tiene sus propias complicaciones que no podemos controlar. Y en esta parte de este tema del duelo en específico, pues hay muchas cosas que a veces están fuera de nuestro alcance por la ley de la propia vida. Finalmente, la vida, nada es para siempre en la vida, ni siquiera la vida misma. Y bueno, creo que a veces nos perdemos un poco en la objetividad y la relatividad del tiempo. Yo siempre lo he dicho, si tuviéramos un poco más el chip de aprovechamiento de la temporalidad de la vida material que tenemos y del lapso tan corto que nos corresponde, porque además lo único seguro es que todos en algún momento vamos a perder la vida, vamos a morir. Pero no tenemos un contrato, absolutamente, yo creo que es algo que nadie sabemos en qué momento nos tocará. Y a veces pensamos que las cosas son como muy eternas, que las cosas de nuestra vida las condicionamos a situaciones, a personas, a circunstancias, y nos damos cuenta que a veces podemos estar toda una vida esperando eso que suceda, que al final de cuentas no es. Y por otro lado, hay veces que tenemos ciertos apegos y ciertas formas de vivir nuestra vida, no considerando que no van a ser para siempre. Y yo creo que ahí nos perdemos un poco en la parte del aprovechamiento, en la parte de la apreciación. Muchas veces escuchas este tipo de ejemplos y te dicen, ¿qué pasaría si hoy te dijeran que mañana pierdes la vida? ¿Qué harías? ¿Con quién hablarías? ¿Qué cosas arreglarías? Y a veces este tipo de ejercicios se pueden sonar como una dinámica, como si fuera un juego, pero al final de cuentas lo único verdadero es que efectivamente, pues así es que va a pasar, no nos van a avisar. Y creo que a veces el apego material que tenemos hacia personas y a las cosas, si no sabemos administrar esta parte, nos puede verdaderamente hacer la jugada. En el duelo, como su palabra lo dice en la definición, proceso de adaptación emocional de cualquier pérdida. No necesariamente vamos a hablar también de la muerte. Pérdida puedo referirme a la pérdida de un trabajo, a la pérdida del lugar en donde estoy viviendo, a la pérdida de algo material inclusive, a la pérdida de una relación afectiva, a la pérdida de un estado en el que vivas y a la hora de cambiar y a la hora de no estar en el mismo estado, vives un duelo. Y el duelo tiene etapas muy significativas, que vamos a estar hablando de cada una de ellas, para poderle dar una hilaridad a las cosas. Y si bien es cierto, hay veces que nos pasa, que estamos viviendo en el duelo, y nos puede pasar de dos cosas. Una, nos quedamos en una etapa del duelo para el resto de nuestra vida, que en verdad eso puede suceder. Dos, nos adelantamos a las etapas del duelo sin antes vivir todo lo que conlleva eso, y al final de cuentas la consecuencia grave de esto es que esa etapa nos va a volver a alcanzar en nuestra vida, y que esa etapa, al no vivirla, la vida nos la va a volver a presentar como un tema no resuelto emocional, y las cosas no resueltas emocionalmente generan que tú no puedas tomar decisiones
inteligentes y decisiones adecuadas en el transcurso y en el camino de tu vida. Hay veces que el duelo puede ser provocado por uno. ¿A qué me refiero? De pronto tú decides cambiar de trabajo, pero es tu responsabilidad. Es más, tú estás buscando una nueva oportunidad. Y entonces es responsabilidad tuya el haber cruzado ese duelo, pero lo vas a vivir, porque al final de cuentas es el estado de cambiar de una forma como vivías a otra. Y vas a perder la realidad, las personas y las circunstancias que estabas viviendo en ese momento para vivir otras diferentes. Y hay veces que el duelo, pues no depende de ti. Finalmente es una circunstancia de la vida, alguien más puede decidir por ti y en ese momento te colocas en un duelo, no por elección, sino porque finalmente la vida te puso ahí como una consecuencia, tal vez hasta la decisión de alguien más. En el caso de la pérdida de un ser querido, pues mucho menos, porque no controlamos eso, no controlamos el que el ciclo de la vida de una persona tenga un término. Por más que nos pueda doler, y yo se los digo porque en especial, pues este año ha sido un poco complejo para mí porque he vivido muchos duelos. O sea, yo creo que ha sido el año donde más duelos he vivido juntos en toda mi vida. Y el saber administrar las emociones y las etapas de cada uno de los duelos para no poderme o no estarme saltando la etapa que tengo que vivir en cada uno de ellos, de pronto nos puede resultar complejo, porque al final es una administración de emociones y es una administración de tiempo el que tenemos que hacer. Y hay veces que emocionalmente no estamos preparados para vivirlo. Y entonces es cuando tenemos un secuestro emocional y de pronto tenemos un sesgo del poder de controlar nuestras emociones y administrarlas de manera adecuada. Y es cuando nos hace la jugada las etapas del duelo y nos atrapa en una etapa que probablemente nos pueda costar muchísimo tiempo para poder resolverlo. Yo he escuchado que hay veces que personas dicen, es que los duelos duran un año o los duelos duran esto. Y si no es así, entonces es que ya estás mal y necesitas otro tipo de terapia. Yo en lo personal creo que las pérdidas y los cambios, cada uno de nosotros como seres humanos los vivimos de manera diferente. Para mí no hay una fórmula, porque precisamente veo personas que es muy complicado que puedan superar siquiera la primera etapa. Siquiera pasar de la primera etapa a la segunda, en ese orden cronológico que vamos a ver para explicar un poquito de qué se trata. Y de pronto aquí sería la pregunta para ustedes. ¿Te encuentras en un duelo? ¿Te encuentras atrapado en la etapa del duelo? ¿Realmente sientes que no estás avanzando? ¿O te has saltado alguna de las etapas y de pronto la vida te ha regresado a esa etapa para volverla a reacondicionar en tu vida, pero no somos capaces de avanzar? Porque de pronto puede haber situaciones donde pasen años de verdad. Conozco personas que pueden pasar años y te siguen hablando de la misma circunstancia y de la misma desgracia porque están atrapados en la etapa de un duelo que pasó hace 20 años. Corazón, con el tema de hoy, un tema fuerte, un tema que a todos nos va a pasar, si no es que no nos ha pasado, pero yo creo que es una condición natural de la vida, a lo mejor no lo hemos captado de esa manera, pero todos pasamos duelos, todos vivimos duelos de diferente manera, porque el duelo, como lo veníamos mencionando, es el proceso de adaptación emocional ante cualquier pérdida. Y pérdida lo podemos referir a una vida o a cambiar del estado en el que estamos viviendo hacia otro. El duelo tiene diferentes etapas y voy a empezar a platicar acerca de ellas. La primera etapa que se puede experimentar cuando tienes un duelo, que pierdes algo, ya lo platicamos, pérdida de una situación actual, pérdida de una persona, pérdida del estado en el que te encuentras, del trabajo, de la casa, de algo material. Lo primero que te pasa es entrar en crisis. Es como el shock donde entras en una crisis y te pasa un tema donde dices,
hay un secuestro emocional. O sea, lo primero que pasa es que hay un secuestro emocional donde tú no estás siendo consciente realmente, o sea, como que te tarda en caer el 20, como dicen coloquialmente, que efectivamente te está pasando a ti. Y vienen un chorro de preguntas. ¿Por qué me está pasando a mí? Siempre quieres buscar un culpable. Siempre quieres buscar una explicación. Si profesas un credo religioso, a lo mejor te pones en la parte de reclamar del por qué a ti, por qué de alguna manera te está pasando esto, y empiezas a tratar como de encontrar un culpable o una razón del por qué te está pasando. Y a veces, como les vine mencionando, tú controlas un duelo porque puede ser inclusive provocado por ti, por una decisión que tú quieres tomar, pero muchas veces en la vida sufres el duelo por una circunstancia que no puedes controlar también. O alguien decidió por ti esa pérdida, o la propia vida te hizo la pérdida. Entonces, lo primero que pasa es entrar en una crisis. Después hay una parte de negociación entre esa crisis y el enojo que tienes, porque el duelo enoja a las personas, o sea, provoca un estado anímico de enojo donde hay una resistencia y donde hay una cuestión reactiva ante la situación que está pasando. Ya me pregunté el por qué me pasó a mí, no me lo merezco, hago mis juicios, trato de echar la culpa a alguien, pero encima estoy enojado, porque claro, estoy pagando un precio por estar viviendo el duelo. Y entonces la emoción que se experimenta es el enojo, como una de las emociones primarias que tiene el ser humano. Hay 5 emociones primarias en el ser humano: el amor, la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Entonces, la emoción primaria que se experimenta en el duelo, en la primera parte, es el enojo. Y el enojo, ojo con esto, te puede durar. Bueno, yo conozco personas que están enojadas hace 20 años por algo que les pasó, algo que perdieron, porque aparte no han salido de esa etapa de enojo para siquiera darle el golpe, como lo podemos entender, el golpe de decir, ya me pasó, no sé si me lo merecía o no me lo merecía, pero al final de cuentas sucedió, o estoy pagando la factura por una decisión que yo tomé, pero sucedió, y al final de cuentas, este enojo me produce una reacción emocional, un secuestro emocional. Y regularmente cuando estamos enojados queremos buscar un culpable de lo que estamos padeciendo. Porque claro, te tienes que enojar con algo o con alguien. O contigo. Porque al final, si tú provocaste ese duelo, si tú tomaste una decisión y tal vez tomaste una decisión equivocada, hoy por hoy estás pagando una factura por haber tenido esa pérdida o ese cambio de la situación de cómo estaba. Entonces, al final de cuentas, ese enojo es una emoción que regularmente las emociones son transitorias. Pero en la parte del duelo, yo conozco personas que están enojadas con la vida y que están en esa parte y en esa emoción permanentemente en su vida sin poder transitar a otra parte que viene después de estar enojado, después de aceptar, o sea, después de que ya estás en la crisis, pasas el momento del golpe y te enojas, viene la parte de la tristeza, que es otra de las emociones que experimenta el ser humano. Si tú administras la tristeza como algo normal y algo natural que te tiene que pasar porque como ser humano estás sufriendo esa pérdida, ese cambio, está bien. Todas las etapas del duelo están bien. El tema es que si tú prolongas la tristeza, se convierte en una depresión. El sufrimiento es opcional. El dolor lo vas a vivir. El dolor no te vas a salvar de pasarlo. Pero el sufrimiento quiere decir que tú ese dolor no lo sabes administrar, no lo sabes acomodar
y como permanentemente estás viviendo en ese dolor y se prolonga en el tiempo, entonces entras en una depresión. Y las emociones son adictivas. Hay personas que viven en una emoción, en este caso pueden estar depresivas, porque son adictas a tener esa emoción permanente en su vida. Y yo conozco personas que están hasta deprimidas o tristes hasta por las desgracias de otros. Ni siquiera ya por las de ellos. Ni siquiera es administrar las de ellos, sino además están complicadas por las de los demás. O sea, ya no me es suficiente con mi tragedia y entonces estoy triste por la de los demás. Y si no me encuentro a alguien cercano, pues me encuentro a alguien donde me lo puedo encontrar. Pero al final de cuentas siempre me voy a encontrar a alguien que tenga un problema y que tenga un duelo. Y entonces voy automatizando esta parte de estar en depresión. Después de que estás en depresión en el duelo y que es esta prolongación de la emoción de la tristeza, viene una etapa que, digamos, ya en un punto de declive va hacia lo positivo y hacia el avance, que pudiera ser la aceptación. La aceptación como un método de entender que muchas veces hay preguntas que nos hacemos que nadie nos va a responder. El por qué me pasó a mí, el por qué me pasó de esta manera, el por qué me tocó vivirlo de esta forma. De verdad hay preguntas en la vida que nadie nos va a contestar. Hay preguntas que el tiempo sí te las resuelve, pero hay otras que no. Y mientras tú aceptes lo que te toca vivir de la mejor forma, y eso lo vamos a ver en el otro bloque con un tema que se llama resiliencia, que es una habilidad después de un duelo. Entonces quiere decir que me acepto como ser humano con esta parte normal de una pérdida y que al final de cuentas me provoca un ciclo natural de las pérdidas de la vida, porque nada es para siempre, ni siquiera la propia vida. Y entonces, después de que tú tienes una aceptación emocional, puedes llegar a un aprendizaje. Y a veces se va a escuchar hasta medio complejo lo que voy a decir, pero siempre de las cosas complicadas y de las cosas tristes de la vida, se puede sacar algo positivo. No estoy diciendo que lo mejor, porque para mí la pérdida de un ser querido jamás va a ser algo positivo, pero sí en un entendimiento y una aceptación que te dé un aprendizaje real, a lo mejor del aprovechamiento de tu propia vida. Porque realmente al experimentar que las personas se adelantan materialmente hablando, o sea, el cuerpo pierde la vida material y se adelantan, me deja un gran aprendizaje a mí, que sería el aprovechamiento del tiempo y que sería entonces enfocarnos en hacer lo que tenemos que hacer, porque es la prueba máxima, esa parte de pérdida de la vida, de entender que todo tiene una temporalidad y que a veces nosotros pensamos o suponemos que tenemos demasiado tiempo para hacer las cosas. Y esto nos hace verdaderamente perder mucho el tiempo y no darle el golpe de la apreciación y no darle el golpe de que realmente nosotros deberíamos de tener mucho más aprovechamiento y deberíamos de administrar de mejor manera la vida como tal. De qué manera, pues de pronto nos podemos quedar un poco atorados en alguna de las etapas, a lo mejor el resto de nuestra vida después de que nos pasa este duelo que es el proceso de adaptación emocional ante cualquier pérdida. Y vamos a hablar de un concepto que se llama resiliencia. Resiliencia es un concepto que tiene que ver con superar situaciones de duelo o traumáticas y salir fortalecido. Muchas veces, si bien es cierto, como venimos mencionando, hay veces que nosotros tomamos las decisiones para entrar al duelo, pero hay veces que la propia vida pues nos pone y nos hace la jugada, la verdad, cuando yo creo que a veces podemos o no estar preparados, pero yo creo que siempre ante ciertas circunstancias, por más mental que tú puedas estar a la hora de experimentarlas, pues entras en un shock, ¿no? Voy a hablar un poco de las partes de la resiliencia que tienen que ver con el duelo
Y lo decíamos, siempre en los duelos entras en una crisis que podría ser equiparado al shock o una parálisis que tienes, un stop y una pausa en tu vida cuando te pasa una cuestión de duelo, que inclusive hasta planeada por ti, una cosa es que la planees y la diriges y otra cosa es que la sufras. Otra de las etapas es la negociación y el rechazo, que tiene que ver con la parte que vimos con el enojo, ¿no? Estoy enojado, estoy molesto, pero en esta parte de comprensión de por qué me pasa lo que me pasa y de por qué puedo entrar en una depresión, porque se deriva de una emoción de tristeza prolongada, donde yo elijo tener un sufrimiento a lo largo del tiempo, me cuesta trabajo pasar a la etapa de la aceptación, y la aceptación como algo que tiene que ver cuando tú le das el golpe a toda la situación que pasó, pero al final de cuentas ya tiene un tinte un poco más positivo. Y esto nos genera que muchas veces estemos hasta enojados con nosotros mismos. Y esto nos invita a una maravillosa palabra que yo la relaciono, la palabra perdón, con la liberación. Si tú no perdonas que estés sufriendo el duelo que estés sufriendo, la pérdida que estés sufriendo, nunca vas a poder liberarte y nunca vas a poder sacar algo positivo de ahí. Si bien es cierto, dicen, cuando pase una situación de desgracia, cuando pase una situación trágica, cuando pase una situación de pérdida o inclusive una situación que tú mismo provocas y que después estás pagando la factura, hay veces que lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos, porque nos sentimos tan culpables o hay por ahí un verdugo, un culpable en la historia de lo que nos está pasando, que mientras nosotros no experimentemos esa palabra de perdón hacia el hubiera y cómo hubiera pasado, y siempre hay ese tipo de reclamos personales internos y esas luchas y esos juicios que nosotros mismos provocamos, nos va a costar muchísimo trabajo a poder tener la capacidad de superar la situación y que inclusive pueda ser el parteaguas en nuestra vida de buscarle un sentido diferente, de que de eso se trata la resiliencia. Dice, supera situaciones de duelo o traumáticas para salir fortalecido y reconstruir tu vida a pesar de ello. En esta parte, estamos hablando que es la etapa donde tú buscas el sentido y el renacimiento de tu propio momento y tu propia vida, porque al final de cuentas, por más traumática que haya sido la circunstancia, cuando tú no puedes controlar las cosas en la factura que estás pagando, porque evidentemente siempre hay una acción y una consecuencia, cada acción que tenemos en nuestra vida genera una consecuencia, positiva, negativa, de aprendizaje, de choque, de confrontación, y a veces nosotros somos demasiado rígidos en juzgar. Primero, porque somos muy rígidos con nosotros mismos. Y siempre lo he dicho, tú no puedes darle a alguien más lo que tú no tienes en ti. Pero tampoco puedes, digamos, perdonar la circunstancia y aceptar la circunstancia si tú no entiendes esta parte de la relatividad del tiempo, de la transformación del tiempo y de entender que nada de las cosas que suceden en esta vida material son para siempre. Volvemos a repetirlo, ni la propia vida. Si tú tomas algo positivo, voy a poner el ejemplo de la pérdida de un ser querido. Si tú tomas el sentido de la apreciación del tiempo, el sentido de la apreciación de que a lo mejor te pones a analizar que esa persona que ya se adelantó o no está en este mundo material, hubiera podido hacer las cosas de diferente manera, esa persona puede ser un referente para ti, para tú en lo individual experimentar esa oportunidad de realizar situaciones diferentes y que tengas una oportunidad finalmente de hacer para tu vida y para lo que a ti te funcione las cosas de manera correcta. No digo mejor, porque el tema del bien y del mal o del mejor o del peor es un tema súper subjetivo. Tú puedes juzgar la vida de alguien y decir, a mí me parece que esa vida no fue bien vivida, y a lo mejor esa persona fue feliz, porque la felicidad es personal y porque lo que nos hace feliz a las personas es muy diferente al que tengo enfrente, al que tengo al lado, al que tengo atrás o adelante de mí.
Cada uno de nosotros tenemos una percepción diferente sobre lo que nos hace y lo que nos construye. Por eso la parte de la resiliencia, de ser mejores a partir de ese duelo, a partir de esa pérdida, a partir de ese cambio, me invita a la reflexión de la palabra. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y si yo quiero tomar esa pérdida, esa situación de crisis, esa situación de miedo, de rechazo, de enojo, para convertirla en algo positivo en mi vida, de verdad que se puede hacer. Sobre todo cuando hay cosas que no podemos controlar y que la vida sola te las puso. Cuando tú decides haber entrado ese duelo, probablemente el aprendizaje, si es que estás pagando la factura de una manera muy negativa y tú estás captando que la circunstancia y la situación te está haciendo pagar una factura que no era la que tú tenías contemplada, bueno, pues a lo mejor te invita al aprendizaje de hacer las cosas de manera diferente. Siempre se va a pagar una factura. Y yo siempre digo, paga la factura porque lo hiciste. No pagues la factura porque lo omitiste. Porque al final de cuentas, la factura es personal. Venimos a esta vida de manera personal y la factura que vamos a pagar va a ser personal. Y bien dicen, yo creo que aquí pagamos la factura de todo lo que sembramos. Tarde o temprano la vida nos va encuadrando, nos va condicionando, nos va modelando la ruta y el camino de cuáles son nuestros desafíos. Hay veces que me da risa porque la gente dice, es que me vuelvo a tropezar con el mismo problema y con la misma pérdida, pero disfrazado de otra persona. La vida es muy caprichosa y cuando tú no tienes la capacidad de cerrar, de aprender, de darle otro sentido positivo, de reacondicionar y de llegar a una palabra tan corta pero que se llama paz y de que tú puedas cerrar ese círculo de dolor, de enojo, de falta de aceptación, de negociación compleja, de shock, de parálisis, de depresión, de tristeza. Yo siempre se los digo, no te saltes las etapas, vívelas a tope, vívelas todas, vívelas completas. Se vale llorar, se vale enojarse, se vale deprimirse un rato, se vale estar tristes, se vale tener esta parte de trabajar con el perdón, de ser autocompasivos, de ser más compasivos con los demás, pero no permanezcas mucho tiempo en esa parte. Si bien es cierto, para todos los tiempos son diferentes, porque como les venía diciendo, hay veces que yo escucho que te dicen, no, es que los duelos son de un año. Y si ya los vives fuera de ese año, pues estás mal casi que de la cabeza, ¿no? Yo creo que todos tenemos una manera diferente de vivir las cosas. Evidentemente, cualquier circunstancia, la misma, una persona va a reaccionar de manera diferente hacia el mismo acontecimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver tu percepción, tu creencia, tu historia, de qué manera estabas relacionada con esa situación que se perdió o qué lazo afectivo tenías con esa persona que se adelantó. O sea, cada quien vivimos una forma diferente todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué va a ser igual el que tú tengas tu timing de recuperación sobre algo que lo viviste de manera diferente? Hay gente que a lo mejor puede estar súper ajena a una persona y bueno, pues cuando esa persona se adelanta, muere o las personas que creemos que después de este carril de vida material habrá algún tema donde nos vamos o lo que sea, o cada quien en sus ideas y credos religiosos, a lo que fuese, pero al final de cuentas en esta vida se pierde la vida. Y en esta vida hay un punto donde lo que existe ya deja de existir, materialmente hablando. Ya podríamos meternos a los lazos afectivos, a los lazos energéticos, a los lazos de otro tipo de historia. Pero yo creo que cada quien tiene el derecho de vivir de manera diferente los duelos. Y los tiempos creo que también tienen que ser diferentes. Si bien es cierto, no es lo más óptimo que tú caigas atrapado, sobre todo si de pronto te estás ubicando y la pregunta aquí sería, si tú estás manejando un duelo, ¿en qué etapa te encuentras? Primero hay que reconocer en qué etapa me encuentro y aceptarlo. Y como dicen, no hay peor cosa, o con la verdad sabemos qué hacer. Claro, estoy triste, claro, me siento enojado, claro, me siento con tristeza, claro, me siento con depresión.
o sabes qué, me está costando perdonarme, o me está costando aceptarlo, o me está costando buscar un nuevo sentido, o me está costando tener un nuevo rumbo. Al final de cuentas, todo esto nos genera que aparezcan nuevas oportunidades en la vida. Después del corte vamos a hablar de este sentido, de este reacondicionamiento emocional que podemos tener y las oportunidades que podemos generar. ¿Cómo puedo sacar algo positivo ante tanto dolor? ¿De qué manera puedo canalizar todo este dolor, toda esta emoción para poder a lo mejor darle un rumbo, un sentido diferente a mi vida? Y eso es la clave de esto. Yo les comparto, a mí me tocó, he tenido la oportunidad de formarme y de tomar algunas certificaciones fuera de México. Y esta palabra resiliencia, la primera vez que yo la escuché, ya tiene muchos años, más de 10, y de pronto decía, pues, ¿qué es eso? No le encuentro el sentido. Y algunos de los estudios los hice en específico en España, y era cuando ellos estaban saliendo de la crisis de toda esta parte de terrorismo de la ETA, y donde había habido muchísimos pues accidentes y cosas y atentados y situaciones. Y yo veía las vidas de personas que se habían dedicado ahora a ser motivadores e inspiradores y que habían estado, por alguna razón, les había tocado estar en alguna escena trágica, donde a lo mejor habían perdido un miembro, una extremidad, habían muerto personas de su familia, habían quedado lisiados, y decías tú, ¿cómo es posible que esas personas con esta situación tan compleja puedan ser ahora inspiradores o inspiradoras para muchas personas y puedan pararse en un escenario a hablar de las cosas tan básicas de la vida? ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando tenemos todo, siempre nos enfocamos a lo que no tenemos. O sea, el ser humano está diseñado de esa forma. Estamos como al revésados, ¿no? O sea, tengo las cosas y solo me enfoco en las que no tengo. Sufro más por las cosas que no pasan. Vivo en la depresión recordando lo que ya pasó y no tiene remedio. Vivo en la ansiedad, ansioso y estresado por algo que supongo que puede pasar o quiero que suceda, pero que al final de cuentas no lo controlo. Y además no sé si va a suceder, porque hay muchas cosas que nosotros pensamos que van a suceder y condicionamos esta parte de felicidad de nuestra vida hacia cierta circunstancia, hacia tener a nuestro lado cierta persona, hacia que esa persona haga lo que nosotros queremos, a que esa persona reaccione de la manera en la que nosotros queremos que reaccione. Y déjenme decirles algo, desgraciadamente es la peor pérdida de tiempo que puedes tener. Cada persona estamos estructuradas y estamos hechas de manera diferente. Lo peor que puedes hacer es estar esperando que alguien haga lo que tú quieres que haga. Yo creo que entre más simples seamos y entre menos esperemos de nada y de nadie, vamos a ser más felices. Porque entonces, claro, todo lo que va pasando es un regalo y no es una comparación de cómo me va saldando mi expectativa de lo que yo quiero y de lo que obtengo. Imagínense lo maravilloso que pudiera ser desapegarnos más de cosas, de circunstancias, de personas, y que viviéramos la vida de una manera menos apegada, más consciente, y que este tipo de experiencias que suceden como una experiencia natural de la vida, que es el duelo en general, la pérdida de algo, y que esto me sirva para entonces tener y recapitular y replantear y disfrutar mayormente mi vida. Muchas veces perdemos a una persona y morimos con esa persona, porque ya no tenemos la capacidad de seguir aprovechando la vida, el tiempo que nos quede, porque de todas maneras la vamos a alcanzar y de todas maneras nos vamos a morir igual que esa persona. Pero en esa parte del tiempo, en esa transición del tiempo que nos queda, en vez de que eso nos sirva como una lección de aprovechamiento, como una lección de hacer mejor las cosas, como una lección de elegir mejor, de no dejar cuentas pendientes, de no tener tantos problemas con las personas, de no estar peleados, de no estar complicados, de no estar tomando conflictos con los demás, porque al final de cuentas, luego las personas andan ahí en el punto crítico cuando es el duelo queriendo arreglar lo que ya no hay tiempo que arreglar.
La vida es la oportunidad que diario tienes de reinventarte y ser feliz. Siempre nos va a generar una oportunidad. Que el duelo siempre va a ser el parteaguas en nuestra vida para, en su caso, demostrar de qué estamos hechos, ser la mejor versión de nosotros ante ese desafío tan complejo. Como dicen, al final, cuando es la pérdida, cuando es la muerte, cuando son las cosas, nada puede ser feliz. Todo es triste. Pero sí puede haber un diferencial, el aprendizaje y el ser mejores a partir de eso. Que uno se acostumbra y puedes empezar a tratar de acondicionar tu vida en ese nuevo estado, eso es lo que va a suceder. Jamás vas a cambiar las cosas, jamás vas a cambiar la realidad y jamás vas a regresar a algo que perdiste. Llámese persona, cosa, circunstancia o situación. Entonces, siempre vamos a pagar un precio, pero procuremos, y es la invitación de este programa, que los duelos los sepamos administrar de la manera más correcta, que no permanezcamos en la emoción o en la etapa del duelo permanentemente, en una de las etapas o en alguna o en todas, que tengamos esa conciencia de aprovechamiento del tiempo de la vida y que realmente entendamos que venimos aquí a hacer y a dar lo mejor que podemos dar y a poder nosotros reinventar. Y si has hecho las cosas con la fórmula A, B y C y no te han funcionado y no es lo mejor que has hecho, bueno, tienes la vida todavía para poder decidir de manera diferente y que a lo mejor el duelo que tú provocaste, tal vez la siguiente vez que lo concluyas una situación o que decidas cambiar o que decidas decidir otra cosa, pues lo vivas de manera diferente, con ese entendimiento y esa aceptación. Y en la parte de la vida, en los términos de los ciclos de la vida de los demás, que al final de cuentas sufrimos por el apego, sufrimos por el relacionamiento que teníamos con esas personas, entender que tampoco va a ser para siempre. Y si creemos en esa parte de que estamos aquí en una temporalidad y que al final de cuentas tendremos el mismo destino que esas personas que hoy ya no nos acompañan materialmente aquí, lo podemos tomar como una herramienta de empoderamiento para disfrutar cada día nuestra vida de manera más completa, de manera más eficiente. Y creo que siempre ante un desafío tenemos de dos, porque no nos vamos a salvar de vivirlo. Y del duelo tenemos de dos, no nos vamos a salvar de vivirlo. Entonces, ¿lo vivimos de manera constructiva o lo vivimos de manera destructiva? ¿De qué manera quieres vivir tus duelos? ¿De qué manera quieres administrar tus duelos y que el resultado de ese proceso inevitable te genere no algo positivo, pero sí un aprendizaje? Y un aprendizaje que te genere algo positivo a ti, que puede ser redireccionar la forma en la que vives, redireccionar la forma en la que aprovechas las cosas. A lo mejor de pronto eres una persona que tomas decisiones arrebatadas y que tú misma provocas tus duelos y luego pagas la factura que te duele enormemente. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no lo tomaste de manera adecuada. Entonces, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, vivamos los duelos de manera más adecuada, salgamos fortalecidos de ello, aprendamos y los voy a dejar que nos sigan en nuestras redes, en Facebook con elsolradio.mex, en YouTube, en el canal El Sol Radio, en la página www.elsolradio.mx, en lo personal, en mis redes sociales de Instagram y Twitter, @Marlene-tu coach y en Rade Coaching también en Facebook. Y los voy a dejar acompañados con una frase que me encanta siempre dejar y que dice así: no eres lo que logras en esta vida, lo quiero poner así, al final de cuentas eres lo que superas. Y si tú eres capaz de superar los duelos de tu vida y fortalecerte y ser una persona resiliente que a pesar de todo puede salir fortalecido, ya ganaste. Muchas gracias, bendiciones a todos y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.